Bueno, pues muchas gracias a ustedes, Adriana, María Fernanda, Lida. Muchas gracias por la invitación. Eh, Saludo a todos los participantes al webinar, que me emociona mucho que haya tantos participantes y sobre todo que haya tanta gente interesada. Ya voy a compartir mi pantalla. Listo, nosotros acá, Julio, estamos pendientes, apenas veamos tu pantalla, te contamos. Me Ya lo cuentan si la estamos ven. viendo. Bueno, antes de empezar me gustaría decir una cosa porque digamos que la presentación de María Fernanda me deja un poquito preocupado en cuanto, no, pero no preocupado, pero más bien, digamos, me generó curiosidad en el sentido de los aspectos técnicos de esta oferta comercial que terminan siendo pues muy especializados para algunas personas. Y lo que yo me imaginaba cuando veía la presentación de María Fernanda es, pues es que claramente este tipo de productos y este tipo de empresas como Labcare de Colombia, pues son los principales aliados de operadores jurídicos, es decir, son los principales aliados de un abogado a la hora, por ejemplo, de llevar a cabo un trámite administrativo para pedir un permiso de vertimientos, como lo vamos a ver en la presentación y ya le vamos a dar inicio. Simplemente quería hacer ese comentario como lo impresionante que es que haya dos caras diferentes del proceso, pero que necesitemos los unos para complementar lo otro, porque realmente cuando hablan de estos tipos especializados de productos, de pruebas, de muestreo, todo esto termina siendo como algo que yo meto en una bolsa dentro de los procedimientos administrativos que llevo a cabo en mi profesión. Entonces, pues es muy interesante tener gente aliada que se dedica a esa parte y poder hacer alianzas adicionales en el futuro. Entonces, les agradezco por esta oportunidad. A su vez, también para poner a Del Hierro Abogados a sus órdenes. En ese caso, entonces yo soy Julio Durán, yo soy abogado especializado. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí, señor, ahí estamos viendo tu pantalla. Ah, bueno, No sé, todavía no la tienes en modo presentación, ya la vemos en presentación. listo. Si yo hago esto, ¿ustedes dejan de ver la presentación? No, señor, ahí la estamos viendo la invitación de hoy. Ah, listo, muchas gracias. Bueno, entonces, pues sí, yo soy Julio Durán, yo me dedico a la cartera corporativa de la Oficina del Hierro Abogados, pero yo soy el encargado de las necesidades públicas de las empresas. Y mi enfoque es en derecho ambiental, por lo que en eso hice mi maestría en el Reino Unido y, incluso en aguas, aprovechando también la oportunidad de enaltecer lo que ocurrió este lunes 22, que es el Día Mundial del Agua, que es un día que la comunidad internacional ha decidido tener como punto celebratorio y también como recordatorio de la importancia del recurso y de la importancia que significa cuidarla, todo este tema de mantener la biodiversidad, pero por ejemplo, para el caso de la charla de hoy, también manejarla de manera eficiente. Entonces, adicional a haber hecho mi maestría en Derecho Ambiental, yo además hice mi tesis de maestría sobre la regulación de acueductos veredales en Colombia. Entonces, adicional, un enfoque particular del derecho ambiental también ha sido el agua para mí, de manera que también es importante la oportunidad que se me brinda hoy. Me gustaría saber si podemos, Adriana y María Fernanda, de pronto volver esto un poquito más que de seminario en conversatorio. En caso de que alguien tuviera una pregunta, de pronto pudiera participar levantando la mano y de esa manera también podemos charlar sobre algunas cosas para de pronto el tema jurídico que termina siendo en lo que yo me enfoco más, puede que no sea el más interesante para los participantes y que más bien desarrollemos algún tema que se esté llevando a cabo que resulte más interesante y chéverísimo que se abra un debate. Entonces, si eso es una posibilidad, pues yo invito a que eso ocurra y que podamos tener una relación más charlada a lo largo de la presentación. Listo, Julio, está perfecto. Lo que nosotros te proponemos es pues inicias tu charla y el chat está abierto para que las personas nos puedan escribir sus inquietudes o sus preguntas y lo que hacemos nosotros es trasladártelas al final, digamos, de la charla, como para darle un poquito de orden al tema, si te parece. Listo, perfecto. Entonces, esas son las reglas de juego para empezar. Muy bien. Eh, Listo, entonces, pues
entremos en materia. Los objetivos del seminario, del webinar, hay que entender que esto va a ser un barrido, va a ser un barrido de muchos temas y tenemos la limitante pues del tiempo de todos y del tiempo en el que se estructuró y se agendó el webinar. Y también pues tenemos que entender que estos objetivos pues abarcan lo que se alcance a abarcar en el temario. Pero digamos son ambiciosos los objetivos, pero la idea es como que tengamos ideas y que los tengamos en cuenta a la hora de revisar los conceptos. Entonces, lo primero es socializar la normativa. Esto es hacerle entender a la gente que nos está escuchando qué tipo de normativa está hoy vigente. Y no nos vamos a enfocar mucho, de hecho, no nos vamos a enfocar en un traslado legislativo desde el Código de Recursos Naturales a hoy, sino más bien lo que está hoy vigente y es relevante. ¿Sí? A su vez, vamos a tratar de volver inteligibles conceptos técnicos de regulación. Esto es tratar de darle forma, de moldear el concepto o traducirlo a conceptos un poco más comunes, temas técnicos de regulación ambiental. Ahora veo, por ejemplo, que hay familiaridad con muchos conceptos técnicos, de manera que esto va a ser simplemente un ejercicio más ilustrativo, pero también es importante que lo tengamos como objetivo. Otro de los objetivos que tuvimos en el webinar es recalcar la importancia de una normativa sensata ante los retos del cambio climático. Y claramente el cambio climático es un tema que tiene mucha relevancia hoy y claramente influye el manejo de aguas residuales. Pero hay que entender y tomar con un grano de sal este objetivo, pues porque los retos que propone el cambio climático tienen múltiples frentes. Y de nada nos serviría tener en cuenta un frente sin otro, de manera que la problemática del cambio climático es un tema muy extenso, ¿sí? Simplemente lo que queremos dejar es que cuando hablemos de normatividad eficiente, cuando hablemos de la forma en la que se deben hacer los vertimientos, pues estamos tratando de hacer ver que la normatividad debe atender a la necesidad. Debe atender a la necesidad social, por ejemplo, de cuidar los ecosistemas, o a la necesidad de hacer un uso eficiente y ahorrar el agua, o a la necesidad de reutilizarla. De esa manera, pues estamos atacando esos retos del desarrollo que propone el cambio climático, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible de cada estado, por ejemplo. También estamos hablando sobre, uno de los objetivos es interiorizar la protección dada al medio ambiente desde el derecho administrativo. ¿Por qué usamos el verbo rector interiorizar? Porque la idea es que la respuesta sobre si el derecho administrativo está en pro de proteger el medio ambiente o no, pues es una respuesta que cada uno tendrá que resolverse, porque tiene tintes de orden político y social. Por eso el verbo es interiorizar, es decir, abstraer esta idea de que las herramientas administrativas hoy vigentes sí están para proteger el medio ambiente o no. Muy bien. Y por último objetivo que determinamos es explorar modelos externos, y pues les anticipo un poco que vamos a utilizar el modelo del Estado de Israel, que dan herramientas para imaginarnos un uso diferente de las aguas. Y no solo un uso diferente de las aguas que contribuya por ejemplo, producción agrícola, sino que también contribuya a cumplir objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Este es un tema que vamos a ver también tangencialmente, lo vamos a entender dentro del contexto del webinar, pero es un ejercicio muy interesante dado lo inhóspito y lo desértico que era el Estado, que es y que era también el Estado de Israel, y por eso nos puede servir como un ejemplo interesante. Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo iniciamos? De la misma manera que Adriana quiso hacernos una contextualización sobre, por ejemplo, la cantidad de agua en la superficie, cuánto es potable, cuánto no lo es, pues nosotros también queremos hacer estas preguntas. Obviamente, también tendrán que entender que habrá algunas que ya son más familiares para algunos que otros, pero estas fueron las que nos imaginamos para darle entrada al tema. La primera era sobre si necesito una licencia para hacer uso del baño. Y esto resulta interesante porque una pregunta que podría ser del hombre común o mujer común es, si yo jalo el baño, ¿yo estoy haciendo un vertimiento a un río? ¿Eso quiere decir que yo estoy haciendo un vertimiento a un río? Y si yo estoy haciendo un vertimiento a un río cuando jalo el baño, ¿quiere decir que yo necesito un permiso o que yo debo tener cuidado sobre lo que termina en el baño para llegar al río? Y pues la respuesta estrictamente a la pregunta es no, usted no necesita licencia para usar el baño,
pero ilustra un poco la idea de cuándo se necesita licencia y por qué consideramos relevante que exista una licencia a la hora, por ejemplo, de tener aguas residuales domésticas, que sería la del uso del baño. Y aquí, por ejemplo, hay una discusión interesante que vamos a tratar de abordar cuando veamos la descripción normativa más a fondo, que es, por ejemplo, me silenciaron a mí, pero creo que yo no era el del retorno, pero bueno, no pasa nada. No, ¿me escuchas ahí, Julio? Sí, sí. Bien, no, lo que pasa es que tenemos un inconveniente con el audio, entonces si escuchamos algún micrófono abierto nos toca silenciarlos a todos, entonces te Entiendo, estaremos avisando cuando pase eso. entiendo, no hay Disculpa. problema. No, no hay problema. Entonces, pero entonces fijémonos que este tema de la licencia para el uso del baño es relevante porque, por ejemplo, para el vertimiento de aguas residuales, cuando se elaboró una primera normativa en el año 2010 que determinaba quién necesitaba licencia o no, por ejemplo, de los que estuvieran conectados al acueducto de alcantarillado, que es el caso del agua doméstica, por ejemplo, ¿sí? De los apartamentos, había unos casos excepcionados de actividad industrial que podía hacer vertimientos en la red de alcantarillado. ¿Y qué pasó? Que el Consejo de Estado, tardándose unos buenos 9 años, determinó que esa disposición sobre las excepciones era nula, porque no se podía hacer en un tema un poquito de jerarquía normativa, no se podía determinar esa excepción por medio de un decreto, sino tenía que hacerse por ley porque era la ley la que había facultado o más bien la ley la que había ordenado si se había excepciones o no. De manera que hubo mucho tiempo, desde el año 2010 hasta el año 2019, que ocurrió en la sentencia en el que estas personas que actuaron en virtud de esa excepción, pues ahora se quedan en un limbo en el cual no pueden hacer los vertimientos o si los hacen pueden estar sujetos a sanciones. Este es un ejercicio que vamos a hacer, pero fíjese que tiene que ver, es relevante con respecto a el residuo de aguas que sale por la red y que termina en el alcantarillado y si eso necesita permiso de vertimientos o no. Al día de hoy lo que podemos decir es que sí necesita. No quien usa el baño, pero sí quien se dedica a una actividad industrial y está conectado a la red de alcantarillado. Muy bien. La segunda pregunta de contexto es si puedo verter cualquier sustancia en un río. Y pues la respuesta es no, definitivamente la respuesta es no. Hay algunas sustancias que están terminantemente prohibidas, hay un tema de radioactividad y otros temas de residuos peligrosos que están regulados especialmente y esos están terminantemente prohibidos de ser vertidos en un río. Y lo otro que vamos a ver en la exposición es que hay límites permitidos para casi todos los compuestos químicos que compongan, o metales, que compongan las sustancias que se pretendan verter. Y hay unos que son mucho más peligrosos, que la concentración en la que se permite su vertimiento es increíblemente reducida. Entonces, ¿puedo verter cualquier sustancia en un río? No, definitivamente no. Hay unas terminantemente prohibidas y hay unas que están altamente limitadas. ¿Sí? La última pregunta de contexto para entender un poquito dónde vamos a ir y qué vamos a hacer es ¿qué puedo hacer con las aguas lluvias? Pues realmente lo que nos pide la normativa hoy en día es utilizarlas. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con las aguas lluvias? Es utilizarlas. Esa es la respuesta. Y lo vamos a ver sobre todo cuando veamos en los planes de innovación, en los planes de buenas prácticas, cuando veamos en las solicitudes de permisos de vertimientos, pues ahí lo que vamos a ver es que las entidades encargadas de hacer el control nos van a exigir que tengamos en cuenta el agua lluvia como una fuente de abastecimiento. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con las aguas lluvias? Definitivamente recolectarlas. Muy bien, estas son las preguntas de contexto, entonces pues vamos a avanzar y a mirar eh, el primer tema. Bueno, vamos a enfocarnos en la licencia ambiental para el manejo de aguas residuales, o pues en las licencias, pero en este primer caso, en el permiso de vertimiento de aguas residuales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el permiso de vertimientos de aguas residuales? El permiso es una solicitud administrativa, ¿sí? Una actuación administrativa que se inicia con la solicitud del permiso, en la que se solicita realizar la disposición final de residuos líquidos.
Perdón, me está saliendo un aviso de que está pausada mi presentación, ¿es así? No, señor, ¿Se no, ve bien? estamos viendo tu pantalla normal. Sí, no sé, Julio, si te parezca y puedas apagar tu videocámara, porque a veces digamos que la señal se pone más lenta. Ok. ¿Está bien? ¿Está bien? No, es que me salió un aviso aquí que me decía que la pantalla compartida no se está haciendo, pero no, si la están viendo, entonces estamos bien, puedo seguir. Entonces, ¿qué Sí, es sí, el sí, permiso? estamos en el slide. ¿Qué es el permiso de vertimiento de aguas residuales? Pues es un permiso para realizar disposición final de residuos líquidos que pueden ser generados en desarrollo de una actividad industrial o incluso de una actividad de servicios, puede ocurrir también los servicios, que generen un vertimiento a aguas de los tres tipos: superficiales, marinas o al suelo, es decir, agua que se encuentra en acuíferos en el suelo, ¿sí? Y deben cumplir esos vertimientos con las normas contempladas en el decreto único reglamentario, ¿sí? Vamos a ver su disposición final, vamos a ver su disposición en detalle, ¿sí? Este permiso es algo que toca solicitar siempre que uno se dedique a una actividad que haga uso de aguas. ¿Y qué requisitos tiene? Pues aquí lo que me gusta hablarle un poquito a los clientes cuando hablamos de los permisos de vertimiento es, pues mire, está contemplada nuestra regulación ambiental digamos, como base la libertad o la autonomía de la voluntad. Es decir, debería haber libertad para poder hacer empresa, debería de haber libertad para poder asociarse, hacer contratos con cualquier persona para llevar a cabo procesos industriales. Cuando el Estado limita esa libertad, pues le está otorgando al Estado una gran facultad o una gran prerrogativa, ¿sí? ¿Y cuál es el beneficio? ¿Cuál es la garantía que tenemos nosotros cuando se nos brinda una prerrogativa de esta calidad? Pues que tenemos que tener algunas garantías. Y por eso cuando hablamos de requisitos, pues muchos clientes a veces me suben los ojos y me dicen, ahora vamos a hablar de requisito por requisito, que es normal, es natural, pero fíjense que los requisitos son la manifestación de esas garantías que tenemos ante una limitación a la libertad tan grave como la que es regular la actividad comercial, ¿sí? De manera que esos requisitos no pueden ser absurdos, ¿sí? Para hacer un permiso de vertimientos no me pueden estar pidiendo si estoy casado, soltero, no me pueden estar pidiendo, no me pueden estar pidiendo mi declaración de renta personal, ¿sí? Los requisitos dentro de los cuales están contemplados los permisos, pues tienen que tener un sentido con la solicitud que se está elevando. Y de esa manera, entrar a revisar los requisitos no es un ejercicio tan tedioso, porque debe tener lógica con lo que se está haciendo. Y entonces, para no revisarlo uno por uno, pues lo que vamos a hacer es un poquito meterle la lógica. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? Esa es la lógica, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿quién? Pues soy yo, como a través de un formulario único nacional, y yo quién soy, soy una empresa, pues entonces mi certificado de existencia y representación, ¿sí? Si yo soy, por ejemplo, abogado en representación de una empresa, pues entonces el poder que me otorga la empresa para representarla. Si estoy hablando de un predio en el cual va a ocurrir este vertimiento y es un predio que yo adquirí, pues tengo que allegar el certificado de tradición y libertad del predio. Estamos respondiendo a las preguntas normales de quién, cómo, cuándo y dónde, ¿sí? El certificado de tradición y libertad, pues, oigan, no es el predio mío, lo que pasa es que yo le voy a arrendar a un socio y mi socio me va a arrendar la tierra y ahí va a ocurrir la actividad industrial y de ahí van a salir los vertimientos, ¿sí? Entonces, pues entonces tengo que allegar el contrato de arrendamiento, ¿sí? Y si no es un contrato de arrendamiento, sino simplemente es un tema de una autorización que me está haciendo una persona que está al lado del lote donde yo hago la actividad, pues es la autorización del propietario o poseedor que recaiga sobre el bien inmueble donde va a ocurrir el vertimiento, ¿sí? Será muy diferente a aquel vertimiento que va a ocurrir para una empresa, por ejemplo, textilera, que para una empresa que se dedica a producir agroquímicos o por ejemplo, una manufactura de compostaje, diferente a una granja de marranos, ¿sí? De manera que hay que identificar el proyecto, qué fuentes de abastecimiento de agua tiene el proyecto, qué características de las actividades que genera del vertimiento tienen, ¿sí? Las características de los residuos de una granja de marranos o las características de residuos de una empresa textilera,
¿sí? Ya temas más puntuales sobre, por ejemplo, el caudal de la descarga, cómo va a hacerse, en qué frecuencia, ¿sí? El tiempo en el que va a ocurrir la descarga, el tipo de flujo, ¿sí? Todos este tipo de cosas que resultan, pues sí, engorrosas en cuanto al trámite, pues terminan teniendo sentido. Nada que se aleje de esa lógica, pues va a tener, va a, si es solicitado, va a terminar siendo ilegal o nulo. Y si eso es una causal de rechazo, pues va a terminar siendo, perdiendo la pelea a la autoridad ambiental que la exija. ¿Listo? Caracterización del vertimiento, plano donde se sitúa, concepto del uso del suelo, expedido por la autoridad municipal competente. Y por último, la evaluación ambiental. A su vez, también el tema de, pues, del pago de los impuestos y el pago de los derechos registrales para hacer el permiso. ¿Está claro? Bueno, pero importante que hacer digamos, un stop en el tema de evaluación ambiental. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante la evaluación ambiental? La evaluación ambiental es un ejercicio científico. ¿Sí? Entonces, la empresa acá y el operador jurídico, es decir, los abogados de la empresa, aquí tenemos que entrar a mirar cómo es el ejercicio científico o más bien, o sí, cómo se va a realizar el ejercicio científico para allegar la evaluación ambiental. La evaluación ambiental tiene la localización detallada del proyecto, pero también tiene, por ejemplo, predicciones y valoraciones del impacto del proyecto. ¿Sí? Deben hacerse simulaciones de impacto. ¿Sí? Debe haber un reporte sobre la incidencia del proyecto en las condiciones socioeconómicas de la región. Aquí estamos hablando de términos que, digamos, deben incluirse y deben tener un estudio y deben tener una inversión seria. Y acá es, por ejemplo, donde la importancia que tiene una empresa como LabCare, que nos da las herramientas, ¿sí? Para realizar esas evaluaciones. Es muy importante realizar evaluaciones de desempeño analíticas de laboratorio, porque esas revisiones son las que nos permitirán llegar a conclusiones sobre la información detallada de los componentes físicos y químicos para el desarrollo del proyecto. ¿Sí? Y aquí también muy interesante aquí lo que ocurre, que es que cuando uno está haciendo estos procesos de evaluación ambiental, pues entra dentro del campo de la gestión de riesgos. ¿Sí? ¿Qué tanto yo puedo gestionar el riesgo que tiene mi actividad? ¿Qué tan peligrosa puede ser considerada? ¿Y qué tanto eso afecta o no la viabilidad del proyecto? ¿Sí? Y también es de la mano de estos laboratorios, de empresas como LabCare, ¿sí? Que uno hace, analiza y responde e identifica factores de riesgos a lo largo de la vida de un proyecto. ¿Sí? También el beneficio de los objetivos que se pongan. Y que una gestión adecuada de esos riesgos implica el control de posibles eventos o posibles eventualidades que ocurran. Y pues aquí ya entraría María Fernanda o Adriana a explicar con más detalle qué tipo de productos ellos pueden ofrecer para generarnos esa confiabilidad. Pero fíjense lo interesante que es aquí la comunión entre el ejercicio jurídico que se está haciendo y el ejercicio científico que se debe hacer. Y por eso hicimos un stop en la evaluación ambiental. Ahora, hay dos tipos también en estos permisos hay dos vertientes adicionales a solicitar el permiso. Está la modificación del proyecto o está la renovación del proyecto. ¿Por qué? Porque los permisos se otorgan por un lapso de tiempo determinado, que variará de acuerdo a las condiciones de cada uno. Entonces, yo puedo pedir renovar ese proyecto que yo ya hice, que ya tuve permiso de vertimientos, o yo pretendo modificar el proyecto. ¿Sí? ¿Y cuándo se modifica? Cuando las condiciones originales del vertimiento cambiaron. Y aquí es muy importante porque el cambio de las condiciones originales del vertimiento puede llegar a acarrear sanciones. Entonces se debe comunicar y se debe solicitar la modificación del permiso. ¿Qué hace la autoridad ambiental? Acordémonos otra vez nuevamente en dónde estamos. Esto es un trámite administrativo que se hace a través de una actuación. Pues la autoridad ambiental revisa la información suministrada y decide sobre la necesidad de modificar el permiso o no. Y ellos se encargan de solicitar información adicional si es el caso. No es lo mismo para la renovación, porque en la renovación se parte de la base que se cumplió con los objetivos del permiso y simplemente se trata de obtener que se pueda continuar haciendo la explotación. ¿Qué pasa acá? Hay unos límites temporales y aquí es cuando los abogados hablamos de los términos. Pues hay que tener en cuenta que se debe pedir en el tiempo correcto,
¿sí? Se debe realizar todo el trámite antes de que se venza el permiso que está vigente, ¿sí? Y pues claramente se debe tener en cuenta que si la regulación cambió desde que ya a mí se me otorgó un permiso hasta que se venció, pues también debo tener en cuenta eso para aplicar la normatividad adecuada. Es el caso precisamente del que hablábamos en las preguntas de contexto, que es que hoy las personas que no tenían permiso de vencimiento, que lo tienen que pedir, pues van a estar sujetas a la voluntad, primero, de la autoridad ambiental que se los otorgue, y segundo, de que si esto termina en un juez, de si el juez va a terminar aplicando los efectos de la sentencia del Consejo de Estado de manera retroactiva o no. Yo pienso que no lo va a hacer de manera retroactiva, más aún cuando la sentencia que declaró la nulidad de las que le estoy hablando no se enfocó en esos casos de ambigüedad jurídica. Pero este es un caso interesante para el que le interese. Claramente, Del Hierro Abogados está a su disposición para que discutamos más a fondo el tema. Entonces, esto es el barrido general de lo que es un permiso de vertimientos. Ahora, ya sabemos qué es el permiso, entonces, ¿cómo se regula? Y empecemos con aquella ley marco que nos dio la facultad de regularlo. Entonces, vamos a ir a la ley 373 del 97. Esta ley es la que ordenó la regulación de los permisos de vertimientos y organizó la regulación en general del tratamiento de aguas en Colombia. ¿Sí? Vamos a resaltar un tema, que es que nos parece que es el más relevante, que es el programa para el uso eficiente del ahorro de agua. Entonces, lo primero es que el plan ambiental, es decir, los documentos públicos de ordenamiento territorial, ¿sí? Deben tener incorporado obligatoriamente un programa que contemple el uso eficiente y ahorro del agua. Es decir, que de entrada las entidades administrativas encargadas de organizar, ¿sí? Un municipio, organizar la actividad industrial de su región, tienen que contemplar un programa que contemple el uso eficiente del agua. ¿Y qué es el programa? Pues es un conjunto de proyectos y acciones que se deben elaborar y adoptar, o más bien que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de servicios de acueducto, riesgo, drenaje, producción hidroeléctrica y todos los usuarios del recurso hídrico, incluyendo las empresas, ¿sí? Para ahorrar y usar eficientemente el agua. Se debe presentar el programa y las corporaciones autónomas aprobarán su implementación. Y si, por ejemplo, nos encontramos ante una corporación autónoma regional que comparte jurisdicción con otra, pues tendrán que conjuntamente ordenar su implementación en coordinación con las otras corporaciones. El contenido del programa debe ser quincenal. Debe ser revisado para llevarse a cabo de manera quincenalmente. Y el programa debe estar basado en un diagnóstico de la oferta hídrica de determinada jurisdicción. La oferta hídrica de una jurisdicción será diferente a la de otra, como lo será, por ejemplo, una jurisdicción cerca a la región andina que una jurisdicción cerca a la región Caribe. Y también debe contener, además de la implementación del programa, metas anuales de reducción de pérdidas, campañas educativas a las comunidades que utilizan el agua, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, ¿sí? Y un tema muy interesante que también le decidimos hacer un punto particular, que es el reuso obligatorio del agua. Entonces, toda agua de origen superficial, lluvias o subterráneas que generen afluentes líquidos, esto es, que generen quebradas, que generen riachuelos, que generen en cualquier momento, usadas en cualquier actividad, deben ser reutilizadas en actividades primeras y secundarias. Obviamente cuando el proceso natural lo permita, es decir, cuando el afluente pase, por ejemplo, dentro de los predios que se realizan en la actividad. Aquí, interesante sobre el concepto de obligatoriedad, porque aquí no se nos está dando la opción de utilizarlas, sino se nos está dando la orden de reutilizarlas. Y aquí es importante hacer sobre cuando vamos a ver el planteamiento crítico, es qué incentivos nos ha proporcionado el Estado para reutilizar estas aguas, que es donde yo diría que es donde hay más trabajo por hacer. Debería de haber un programa de incentivos mucho más claro para las empresas, por medio de las cuales les pasen afluentes líquidos, así sea temporales por motivos de las temporadas, en las que ellos mismos estén incentivados o por lo menos puedan hacer uso de esos incentivos
para reutilizar el agua. Eso haría que la orden de obligatoriedad tuviera mucho más cabida y más fuerza. Y normalmente lo que se nos ha demostrado, el ejercicio de uso de agua en todo el mundo, es que las empresas son las más eficientes en reutilizarlo, mucho más eficientes que los particulares, ¿sí? Mucho más eficientes que los proyectos comunitarios. ¿Por qué? Pues porque el reutilizar el agua abarata, o pues más, abaratar no es el término que las empresas utilizan, pero más bien condiciona económicamente o reduce los costos. Y cuando una empresa actúa en virtud de la reducción de costos, pues realmente va a estar incentivada a seguir utilizándolo de esa manera. Y por eso es que a lo largo las empresas han sido las mejores reutilizadoras del recurso hídrico. A pesar de que en Colombia, por ejemplo, hay mucho trabajo por hacer. Y pues aquí nuevamente haciendo un llamado a esta comunión entre la parte técnica y la parte jurídica, pues también se debe tener muy en cuenta que se debe calibrar y verificar los equipos, ¿sí? Para calcular este tipo de procesos naturales, ¿sí? Y entonces uno puede utilizar estos equipos para calcular la meteorología de las zonas en las que se generan los proyectos, o incluso para medir la cantidad de agua o no que baja por los afluentes, y para eso también se deben utilizar equipos de tecnología como los que proporcionan empresas como la Care de Colombia. Sobre el tema de medidores de consumo que dijo la ley 373, pues incorporó la obligación de que toda la empresa de acueducto alcantarillado instalará medidor de consumo, y solo podrán estar exentas de esta medición las empresas exoneradas por la Comisión de Regulación de Agua Potable. Y esto es cuando ellos usuarios no utilicen un promedio de consumo mínimo. Si no utilizan un promedio de consumo mínimo y están exceptuadas dentro de la comisión, no requieren tener un medidor, pero la regla general es que toda actividad va a tener un medidor. ¿Y qué es el medidor? Pues es un instrumento de precisión, cuantifica el volumen de agua que pasa por los tubos, ¿sí? Y esto va desde la red de distribución, sea acueducto veredal, sea red de alcantarillado general, hasta el domicilio del usuario. ¿Quién es el usuario en este caso? Pues el que realiza la actividad comercial. Y pues aquí ya hay algunos temas particulares sobre cómo se producen los medidores y cuánto deben durar en cuanto a la vida útil que tengan, y pues eso se debe tener en cuenta al momento que se contraten los medidores determinados en determinada actividad. Por último, están el tema de los nuevos proyectos en la ley, que también fue regulado por el decreto compilatorio, que es qué entidades, o más bien, que dentro de la oferta de aguas que va a tener un proyecto, ¿sí? Que debe atender el programa de uso eficiente, ¿sí? Que debe reutilizar el agua, tiene que exigir que la oferta de aguas de agua lluvia, perdón, esté contemplada dentro de una fuente de abastecimiento. Y esto como una obligación legal, pues ha sido muy interesante, porque lo que les decía, al parecer, ¿sí? O más bien, lo que ha determinado el legislador o la normativa ambiental es que la fuente de agua lluvia debe estar contemplada como un abastecimiento. Tener en cuenta que de aquí se derivan las sanciones, ¿no? Entonces, todo el ejercicio del permiso, todo el ejercicio del programa de uso eficiente, pues el desatendimiento de estas características es el que acarrea sanciones administrativas. Y en el tema de aguas hay muchas sanciones, no nos vamos a detener hoy en las sanciones, pero tienen que tener en cuenta que hay incluso una que habla sobre el cierre temporal o definitivo del establecimiento comercial, incluso multas diarias por estar haciendo usos indebidos o vertimientos indebidos, ¿sí? O manipulación indebida de maquinaria de medición. Y estas multas diarias pueden ser hasta por 5.000 salarios mínimos, lo cual puede llegar a ser una multa muy cuantiosa. De manera que hay que tener muy en cuenta que el desatendimiento de estas características va a acarrear una sanción. Prosigamos, y voy a acelerar un poco porque veo que estamos a 13 minutos de cumplir ya, listo. De cumplir el objetivo del webinar. Bueno, entonces, sobre el decreto 1076, ¿qué hay que decir? Pues sobre el decreto 1076 hay que decir que
es, es nuestra última compilado de normas en el sector ambiental y desarrollo sostenible. Este decreto regula todas las materias, incluso no solo las de aguas, sino incluye también los temas de reserva forestal, de manejo de quemas, todo este temas, de transporte de residuos de vegetal, todos los temas. Entonces, es muy interesante que se tenga en cuenta que este decreto de 76 hay que estudiarlo. Pero nos quisimos enfocar en el plan de reconversión a tecnologías limpias en la gestión de vertimientos. ¿Sí? Aquí es un tema cronológico que también tiene que ver con lo que les decía yo sobre la sentencia del Consejo de Estado que hizo que los permisos de vertimientos fueran o no. ¿Por qué? Porque si yo hoy pido un permiso de vertimientos, pues hoy no se me va a pedir que reconvierta mis tecnologías porque lo que se pide en el permiso de hoy es que las tecnologías sean las más eficientes posibles a hoy. No es el mismo el caso del que ya tiene un permiso de vertimientos y que hoy se le ofertan nuevas tecnologías y lo que está haciendo acá la normativa es dando planes para reconvertir esas tecnologías, ¿sí? Y dar beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Pues se les va a otorgar toda la información y se les va a ayudar a implementar planes para reconvertir las tecnologías y tener mejores tecnologías en la gestión de vertimientos. Y aquí incluso el gobierno fue ambicioso porque incluye en esos planes de reconversión estándares internacionales, como lo son los estándares de Unión Europea. Entonces es muy interesante porque esas buenas prácticas para gestionar vertimientos, pues pueden terminar influyendo realmente en lo que nosotros pretendemos cumplir como objetivos de desarrollo sostenible o más bien cómo enfrentar los retos del cambio climático. ¿Sí? A la larga, los que tuvieran un permiso de vertimientos con fecha anterior a la promulgación de este decreto, deben optar a que se ejecute un plan de reconversión a tecnologías. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es lo que debe permitir ese plan? Ese plan debe tener en cuenta que se debe reducir la carga contaminante por unidad de producción antes de que se llegue al sistema de tratamiento si es acueducto o antes de mezclarse con aguas residuales domésticas. ¿Sí? O terminar en un vertimiento definitivo. Y también otro de los cumplimientos que se debe dar es reciclar o reutilizar materias primas o subproductos para incorporarlos, para incorporar los productos reciclados en la generación del vertimiento. ¿Listo? Entonces aquí hay temas interesantes que cada vez se han desarrollado con más veras en todos los países del mundo, pero en especial en muchos países de la Unión Europea que están enfocándose en el manejo del agua. Especialmente hay casos muy interesantes en el Reino Unido, hay otros casos muy interesantes en Noruega, otros casos muy interesantes en España. De manera que esto también resulta siendo muy ambicioso porque este plan de reconversión tecnológica es parte integral ahora del permiso de vertimientos. ¿Sí? Si yo quiero renovar mi permiso de vertimientos, muy probablemente la autoridad ambiental lo primero que me va a exigir es cómo va su plan de reconversión. Y si no lo tiene, en el proceso de renovación vamos a realizar ese plan. ¿Sí? Y aquí nuevamente en comunión con los laboratorios, pues se debe tener en cuenta que hay que hacer análisis microbiológicos de las aguas, sobre todo de las aguas que se están vertiendo. Y pues se debe usar materiales que vengan certificados como los que nos hablaba María Fernanda al inicio de la conferencia. ¿Sí? ¿Qué tienen estos planes? Pues vamos a ver que tienen la misma lógica que tenían digamos, las características de un permiso de vertimientos. Se debe describir la actividad, qué objetivo tiene, la caracterización de las aguas antes del tratamiento, qué carga contaminante tienen, que hay cambios en los procesos de producción. Por ejemplo, para el tema textil, pues el proceso de producción será diferente del uso que se le haga a las aguas antes de limpiar ciertos materiales a los que se haga después. También hay que haber una estimación de la reducción de la carga contaminante y todo este tema que es donde está lo interesante, que es qué procesos de optimización, reuso, recirculación de agua están. Esto incluye presupuestos, esto incluye cronogramas de actividades y todos los temas pues, relevantes. Es muy interesante el plan, por eso de toda la normatividad general que es el decreto 1076, pues decidimos enfocarnos en el plan de reconversión. Continuando, vamos a ver el tema de vertimientos puntuales. Y no me voy a extender mucho en esta parte, porque pues lo importante acá es que el Ministerio de Medio Ambiente reguló
el vertimiento puntual de agua, ¿sí? Y incluso lo determinó en sectores agrícolas, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya nos puso límites dentro de los cuales se permite el control de sustancias contaminantes que lleguen a cuerpos de agua, ¿sí? Y determinó que hay 73 actividades productivas en 8 sectores económicos. Si la actividad de su empresa está dentro de esos 8, la actividad de su empresa está dentro de esas 73, dentro de esos 8 sectores económicos, pues tendrá que seguir al pie de la letra lo que dice la resolución 631 de 2015. ¿Sí? Es de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Establece parámetros y valores máximos permitidos de que deben cumplir quienes realizan vertimientos a los cuerpos de agua superficiales y al sistema público de alcantarillado. Muy bien. Por ejemplo, aquí hablábamos sobre qué ocurre cuando se vierte y se capta en el mismo cuerpo de agua. ¿Sí? Entonces, se mide de una manera o se mide de otra manera. ¿Sí? Entonces, el valor de los metales que se debe medir en un vertimiento de agua, del agua que yo capté, pues debe estar dentro de un rango a la hora que yo la vierta. ¿Sí? Temas de concentración del vertimiento puntual. Se compara con límites máximos permitidos para diferentes tipos de actividad industrial o comercial, o incluso de servicios. Hay que tener en cuenta. El tema de los parámetros de temperatura. Hay una regla general que son 40 grados centígrados en el momento que se vierte y que la diferencia entre la temperatura del agua donde se hace el vertimiento a la temperatura del vertimiento no puede ser mayor a 5 grados centígrados. Esto con fines de proteger la diversidad o la biodiversidad del agua, incluso a niveles microbiológicos. Y aquí es cuando también el uso de métodos de análisis para mirar esos parámetros, pues es muy importante. Se deben tener temas estandarizados, microbiológicos estandarizados, se va a hacer ensayos, todos esos ensayos pues son de los productos que nos ofrecía María Fernanda al principio. Temas, por ejemplo, de uso de plaguicidas en actividad agrícola. Hay plaguicidas que están catalogados con ciertos niveles de peligrosidad. ¿Sí? Ciertos plaguicidas que se provienen de la limpieza de productos agropecuarios o de la limpieza de aeronaves o equipos usados para esta actividad o el mantenimiento de la infraestructura o de los sistemas de refrigeración. ¿Sí? Todos estos temas, por eso es que digo que no me va a detener tanto porque esto es un tema que se debe mirar en cuanto a cada actividad, ¿sí? Y cuando uno fabrica ingredientes activos de ciertas categorías, como son las más peligrosas, pues vamos a ver, por ejemplo, que no se puede un límite máximo permitido de concentración de 0,001 miligramos por litro. Eso es muy... ¿Y cómo se llega a esa medición de ese nivel tan detallado? Pues se deben usar pruebas de laboratorio para hacerlo. ¿Sí? Hay valores límites máximos y se deben cumplir y se deben tener en cuenta dentro del marco de esta resolución. Y que aquí pues una leve diferenciación entre el tema de agua residual doméstica y no doméstica. La residual doméstica debe ir a ser parte de una red de alcantarillado, por lo tanto no necesita permiso y los límites estarán contemplados dentro del tratamiento de aguas que tenga la empresa que se encarga de la red de alcantarillado. Pero la residual no doméstica, esa es la que la empresa tiene que encargarse de realizar las pruebas correspondientes. Muy bien. En temas de agroindustria, pues hay unos temas, digamos, está estandarizado qué tipo de procesamiento a diferentes tipos de hortalizas, de legumbres, de raíces, ¿sí? En los temas de los parámetros para plátano, ¿sí? Para la caña de azúcar. En la ganadería está para tipo de ganado, si es ovino, si es equino. Todo tipo es niveles especializados de parámetros que se deben seguir en cuenta y están todos estandarizados en la resolución. ¿Qué está ocurriendo? Y entonces acá pasamos un poquito a la siguiente etapa. ¿Qué está ocurriendo? Pues que no podemos perder de vista que muchas de las actividades que se realizan no se realizan al nivel que permite a todas las personas encargadas de la actividad llegar hasta estos niveles de detalle, ¿sí? Por eso la ayuda de un laboratorio es muy importante, pero la realidad es que no es tan sencillo. Entonces, si me permite, María Fernanda, yo quisiera abrir los micrófonos acá y que alguien me ayudara a mirar y me ayudara como a analizar esta imagen. Yo quisiera que de pronto algún interesado me ayudara analizando esta imagen. ¿Qué ven en la imagen? ¿Qué los hace sentir esta imagen?
Buenas tardes. Buenas tardes. Pues lo primero es un trabajo en equipo, ¿no? Son un grupo de personas, cada quien está ejecutando una actividad en específica, todo con el objeto de facilitar el crecimiento, promover el crecimiento de esa planta. Entonces ahí observamos a través de las escaleras, pues como unos ayudan con el agua, la otra persona con la estabilidad como tal de la planta, el requerimiento como tal de las condiciones ambientales para el desarrollo adecuado de esa planta, un líder, una persona que está dirigiendo el trabajo, inspeccionando el trabajo de los demás, otra persona que igualmente pues está apoyando con esa actividad de revisar que en efecto todo se esté realizando bien, otra persona con una hoja quizá con una lista de chequeo, en general eso, como el trabajo en equipo en pro de facilitar el crecimiento de una planta. Muy interesante, muchas gracias. ¿Algún otro tiene alguna opinión sobre la imagen? Que viera que, ¿cómo es tu nombre? Qué pena, ¿quién hizo la participación? Leslie Cortés, Leslie, muchas gracias. ¿Alguno tiene de nada. alguna opinión diferente a la de Leslie con respecto a esta imagen? Pues lo que yo veo pues, Leslie organiza los puntos principales que se pueden ver en la imagen. Pero lo que yo veo es, hay una mano gigante que sostiene la planta que a mí me gustaría imaginarme que de pronto es el Estado, es un poquito el Estado, y yo pensaría que los demás involucrados somos los stakeholders, es decir, las personas que están involucradas en la cadena, y hay diferentes tipos de personas. Hay unas que están, no sé, como el señor de la izquierda que está haciendo cuentas, como uno, dos, hay otro que está observando, hay otro que está llevando insumos, hay otro que está dirigiendo. A mí no me gustaría pensar que él está dirigiendo, yo pensaría más bien que él está dando órdenes, ¿sí? Más que siendo como líder, estaría siendo como un jefe, ¿sí? Pero bueno, eso no importa. Esa diferenciación no es tan importante. Lo que yo veo es que lo que nos sugiere una imagen como esta es que la construcción de una política ambiental, si estamos imaginándonos que la planta hace referencia a esa política, pues requiere de una infraestructura comunitaria, en equipo, requiere que cada uno haga su tarea, y lo que vemos con una resolución como la 631 o lo que vemos con imponer tantas regulaciones, imponer tantos límites y estandarizar tanto la actividad, lo que vemos es que de pronto no estamos cumpliendo con esta imagen. Lo que estamos imaginando es que de pronto el Estado es la mano gigante que podría ser en esta imagen, pues no solo está encargada de sostener la planta y de ayudar a que la planta crezca, sino más bien está encargada de dar las órdenes, regar la planta, llevar los insumos. Y yo ahí es donde veo que de pronto no estamos atendiendo a las necesidades. Este, perdón, este, este ejercicio y esta imagen es extraída de una de las charlas que se dieron para la implementación de objetivos de desarrollo sostenible. Y lo que yo veo es que deberíamos imaginarnos más la política ambiental como un ejercicio constructivo de esta manera que como el ejercicio que hemos tratado de ver desde el punto de vista regulatorio, ¿sí? En el cual la mano tiene más relevancia que las personas que la construyen. Muchas gracias, Leslie, por participar, y aquí entramos a la última parte, que es el tema de la perspectiva crítica, ¿sí? No voy a ahondar tampoco mucho en la perspectiva crítica porque me interesa que cada uno también se lleve las críticas. Como hablábamos en la imagen, pues hiperregular no es lo mismo que proteger, de manera que tenemos que entender qué está haciendo la regulación ambiental, si está protegiendo o está regulando, porque a la larga esa distinción va a ser que sepamos si la normativa cumple una función o no la cumple, porque si la función es regular, de pronto sí la cumple, pero si la función es proteger, de pronto no. Vemos casos como es el río Bogotá, ¿sí? Que el río Bogotá casi que divide sus cuencas de acuerdo a cuánta contaminación tiene, ¿sí? Y a pesar de que en este momento hay mucha inversión para tratar de recuperar y descontaminar el río, y es rescatable, ¿sí? Lo que debemos ver es que la regulación debería enfocarse en no permitir que el río se contamine, no más bien en la descontaminación. Y está el río Sambingo en el Cauca, que es el infame ejemplo colombiano de un río que se va a desaparecer a punta de minería. Obviamente hoy no nos enfocamos en la minería ni nos enfocamos en las actividades ilegales de minería, pero es un tema interesante sobre cómo
pues pareciera que la normatividad que tenemos nosotros es robusta y sólida, pero a lo que vemos en la práctica es que hay digamos, hay ciertos factores que están afectando esto y que hacen que nosotros no estemos pudiendo cumplir con aquello que estamos escribiendo de una manera tan elegante en el momento de regular. Y lo último es el índice de desempeño ambiental, salió hace un año. Colombia estaba normalmente dentro de los primeros de Sudamérica, por ejemplo, y hoy está de 10º puesto en Sudamérica, siendo vencidos por muchos países, ¿sí? Y está en el puesto 84 en el mundo, siendo un país con una diversidad ecosistémica impresionante y más una diversidad de afluentes de río impresionante. Entonces, pues aquí lo que estamos viendo es que de pronto empezamos a hacer muestras, empezamos a hacer, Colombia empezó a revisar sus niveles de vertimiento y lo que se fue encontrando cuando realiza estas actividades es que de pronto se está rajando en esos procesos. Esto es una invitación a que los procesos se deben hacer bien y si bien seguir la normatividad va a ayudar al desarrollo de estos procesos, hay mucho más que hacer y hay mucho más por trabajarle a la larga. Y por eso la imagen de los niños con la bandera de Colombia trabajando en un río medio, en unas condiciones un poco precarias, pero eso solo para dejarlo. Por último, vamos a mirar el ejemplo de Israel, del Estado de Israel. Rápidamente, ¿qué hizo el Estado de Israel? El Estado de Israel lo que hizo fue tecnificar su actividad y enfocarse en la desalinización del agua, ¿sí? Lo que hizo después de tecnificar el riego para producir a gran escala, digamos, productos agrícolas, ¿sí? Fue conseguir agua de otros lugares, porque en donde ellos están ubicados, que es entre el mar Mediterráneo y el desierto de Negev, perdón, ¿sí? Pues lo que empezaron a hacer después de obtener estas aguas, pues fue reciclarlas y reutilizarlas. El ejercicio fue maravilloso, no solo les trajo a ellos producción agrícola a gran escala a nivel de importación, sino que incluso hoy el Estado de Israel tiene la producción de tomate, por ejemplo, más alta del mundo en cuanto a metro cuadrado por kilo de tomate. Es la más alta del mundo. Y esto está incluido también en temas de agroquímicos, esto también está incluido una regulación sensata sobre la polinización, que en Colombia estamos un poquito atrasados en eso, pero a lo que voy con esto es que ejemplos como el de Israel nos va a permitir ver que el consumo de agua, ¿sí? Y el riego y la obtención de agua marina, ¿sí? Pueden ser determinantes en la manera en la que nosotros usemos el agua aquí al futuro. Voy a entonces hacer un último ejercicio de conclusiones, ¿sí? Vamos a dividir estas conclusiones en dos porque me interesa que la UPCER de Colombia tenga su oportunidad de dar las conclusiones con respecto a la presentación jurídica. Digamos, del Hierro Abogados como tal dice que la normativa tratada resulta pertinente que la obtención de una licencia ambiental se convierte en un proceso que requiere una inversión considerable tanto de tiempo como de dinero. Es por esto que en repetidas ocasiones su efecto se vuelve contraproducente al esperado, debido a que las personas que menos entendimiento tienen de los tecnicismos jurídicos muchas veces son las que más interactúan con base en los presupuestos fácticos que contemplan. Y es necesaria una mayor facilidad para llevar a cabo proyectos con menor costo ambiental y monetario. La ley no presenta estos incentivos para generar esto, ¿sí? Y la existencia de mayores barreras institucionales al desarrollo de la voluntad privada, lo que decía de la autonomía de la voluntad de la que está fundamentada la actividad, suprime la innovación y la creación de nuevas tecnologías enfocadas en el desarrollo sostenible. Es por eso que los planes de reconversión tienen que ser la regla general. Y no porque esté completamente regulado significa que vaya a estar siendo cumplido. Entonces, Colombia necesita una normatividad que presente estas herramientas, pero lo haga de una manera sensata y laxa, en cierto sentido, que permita asociarse con la gente privada, que permita trabajar entre sector público y sector privado para la búsqueda de soluciones reales y concretas de los que aquejan a nuestro territorio.
Ya se están viendo ejemplos como los acuerdos ARA, que han sido muy beneficiosos en muchos lugares del país, pero pues lo que nosotros concluimos con respecto a este estudio es que se debe tener en cuenta una cooperación más sostenida y no tenerlo como una barrera institucional el usar a los abogados para llevar a cabo actuaciones administrativas. Con esto le voy a dar la palabra a LabCare de Colombia para que ellos también tengan oportunidad de presentar sus conclusiones que están más enfocadas en el uso de productos de ensayo, como yo lo mencioné en la presentación. Gracias, Julio, ¿no? Excelente todo lo que nos acabas de mencionar y bueno, no, pues yo quiero para terminar solamente decirles pues que como ven pues todos estos proyectos pues también tienen que ir de la mano de la calidad y pues nosotros como LabCare siempre les recomendamos pues el uso de los ensayos de aptitud también como una herramienta para validar la exactitud en sus laboratorios, para evaluar el desempeño analítico de sus laboratorios, en la forma que llevan a cabo sus ensayos, sus modelos de métodos, de mediciones o calibraciones. También, pues, saben que entender que los ensayos de aptitud van a proporcionar una oportunidad para realizar comparaciones a nivel global con otros laboratorios. Van a tener una revisión horizontal y vertical con respecto a un valor asignado y tener una valoración independiente de los datos, permitiendo también el análisis de gestión de riesgo y así poder generar acciones preventivas y de mejora. Importante pues tener en cuenta, aparte de toda la normatividad que nos habló el doctor Julio, la acreditación con la que deben contar sus proveedores de ensayos de aptitud, la ISO 17043, quien evalúa el cumplimiento de los requisitos de competencia y calidad propios de los proveedores de ensayos de aptitud para el desarrollo y la operación de los programas que en este campo se ofrecen y pues darles la oportunidad que escojan el proveedor acreditado como los que contamos. Muchísimas gracias, doctor Julio, y pues